Bien, vamos a continuar. En cuanto al acoso escolar, ya vimos el abuso, ahora vamos a ver el acoso. ¿Qué responsabilidades mínimas deben de tener madres, padres y tutores? Informar a la escuela el nombre y número de teléfonos de dos personas que puedan atender las llamadas de emergencia. Acuérdense, cuando hablamos de emergencias, hablamos de situaciones que no ponen en riesgo una parte del cuerpo o la vida. Cuando hablamos de urgencia, es una situación que posiblemente o probablemente ponga en riesgo una parte del cuerpo o la propia vida de la persona. Entonces, en este caso, pues hablamos de emergencias, que es cuando surgen urgencias ya son otro tipo de acciones. Atender los avisos y comunicados que emite el personal docente respecto a la conducta e integridad de niñas, niños y adolescentes y acudir de inmediato al plantel escolar cuando sea necesario. Conocer el protocolo de prevención, detección y actuación en casos de acoso escolar de la Escuela de Educación Básica. Conocer los documentos normativos y de organización escolar, conocer y firmar la Carta Compromiso de Deberes y Derechos de los Alumnos, que esta Carta de Derechos y Deberes te la da el propio Convive. O sea, es como una propuesta de acuerdos de convivencia. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa, a quién recurrir para la aplicación de acciones de prevención y en caso de necesario para poder actuar, participar en pláticas, talleres o conferencias de convivencia pacífica que se brinden en el plantel educativo a fin de que puedan abordar el tema con las niñas, niños y adolescentes. En este caso, es fomentar, no como tal una escuela para padres, pero sí fomentar acciones, pláticas de sensibilización que sean dirigidas para los padres y madres de familia. A veces sabemos que en la realidad escolar es muy difícil que vayan todos, ¿no? O sea, pero con que vayan dos, tres, cuatro padres o madres de familia, quiere decir que entonces tú estás haciendo lo propio para poder dar dar esa prevención en cuanto a que se den este tipo de sucesos en las escuelas. ¿Sale? Participar, observar y estar alertas ante cualquier cambio de conducta de la niña, niño o adolescente, reportar al personal docente y de dirección escolar cualquier situación de acoso, acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en niñas, niños y adolescentes. Permítanme tantito. Ok. En este caso, los padres y las madres de familia, pues sí van y reportan al personal docente y de dirección que existen situaciones, pero siempre deben de recordar que se debe de aplicar una investigación, o sea, debemos de hacer una investigación de qué es lo que sucedió para poder tener los elementos de cómo actuar. No porque el padre o madre, no lo vamos a cuestionar, si, no es cierto, eso no pasa aquí. No, lo vamos a escuchar de manera activa, ya sea como docente o como directivo, lo escuchamos y vamos a investigar, hacer el proceso de investigación antes de tomar una decisión, porque si no estaríamos cayendo en omisión en cuanto a que no conocemos las partes del hecho que se está sucediendo. Responsabilidad del personal docente. Proteger a las niñas, niños y adolescentes de todo acto de acoso que atente contra su dignidad física, psicológica o menoscabe su desarrollo integral. Esto es la parte donde les decía, ya actuando, en activando protocolos, debemos de resguardar la integridad del menor, ¿sale? Acuérdense lo que decía el abogado de Convive cuando ya nos estaban dando las capacitaciones, o sea, la escuela es una extensión del Estado, por lo tanto, el Estado está obligado a proteger al menor. Entonces, quiere decir que todos los involucrados dentro de una escuela, como son, al ser y somos servidores públicos, pues tenemos la obligación de hacer valer lo que el Estado hace, que es proteger y salvaguardar la integridad del menor. Detentamos la guardia y custodia por unas horas. Entonces, nosotros tenemos que salvaguardar esa integridad. Conocer y observar los documentos normativos, asistir a los cursos y talleres de capacitación, contar con información de derechos humanos para trabajar con el plan y programas de estudio desde su enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, prevención del acoso escolar, entre otros. ¿Qué es esto de acá? Que es desarrollar valores, actitudes, habilidades e incluso conocimientos, no es otra cosa más que desarrollar las competencias necesarias para
solucionar un problema o una situación en cuanto a salud o en cuanto a estos tres tipos de violencia, que es el abuso, el acoso y el maltrato. Conocer y acatar la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Conducirse con respeto hacia los miembros de la comunidad. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumno. Aplicar durante la jornada las acciones que se señalan en este protocolo, así como estrategias que ayuden a mejorar la convivencia escolar. Reportar a la autoridad educativa inmediata superior cualquier situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Una de las estrategias, o más bien el fundamento del por qué se deben de hacer las guardias, por ejemplo, en las escuelas, en el receso, es esto. Porque nosotros, vuelvo a repetir, al ser servidores públicos y somos una extensión del Estado, debemos de proteger todas aquellas situaciones, prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad, y debemos de estar distribuidos en áreas estratégicas, como son el área de servicios, que es la cooperativa o la papelería, los patios y las instalaciones para prevenir una posible situación de violencia en las escuelas. De ahí el sustento no es para, bueno, yo les digo a los maestros, o sea, no es para quitarle su tiempo, ni para estar generando problemas o algo, sino es para proteger entre todos al menor y que no exista una situación que después pues tengamos que lamentar cualquiera. ¿Qué debemos hacer como docentes? Debemos de implementar una bitácora en donde se registren los hechos relevantes, poner en función el buzón del aula, informar de inmediato al director escolar o autoridades inmediatas. En caso omiso, acudir al Consejo para la Convivencia Escolar. ¿Cuál es este Consejo para la Convivencia Escolar? Convive. Es esto, convive, es lo que llamas y te va a atender a alguien que te va a decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu escuela? ¿Cuál es tu número de servidor? ¿Qué está sucediendo? Y ya tú le describes y te va a dar pasos a seguir para actuar. Eso es lo que hace convive, ¿no? Responsabilidades del personal directivo, conocer y difundir el protocolo. Si se dan cuenta, las acciones son exactamente las mismas, pero en diferentes ámbitos de acción. Conocer y respetar la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, conocer los documentos normativos, verificar que se realicen las acciones que se señalan en este protocolo. Generar condiciones para que el personal directivo, docente, administrativo del plantel se capacite continuamente. Establecer en espacios colegiados y de consejo técnicos escolares las estrategias de revisión de acciones. Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención y atención para casos de acoso escolar. Ahora, ¿en dónde vamos a plasmar todas estas acciones, actuaciones relacionadas con esta prevención y atención? Pues lo vamos a plasmar en lo que antes conocíamos como la ruta de mejora escolar. ¿Sale? Esto no. Ahora, esto es importante para todos nosotros y todas nosotros. En el caso de el acta de hechos, va a ser un instrumento en el cual debe de tener un libro especial para recabar el acta de hechos en dirección, y en el caso a lo mejor de docentes como tal no llevan actas de hechos, pero sí llevan a lo mejor una libreta que le vamos a conocer como bitácora. Y esta acta de hechos que debe de llevar, primero debe de recabar los relatos de las personas involucradas, ¿no? O sea, vamos a ir anotando los testimonios de cada una de las partes que se involucran en un conflicto o en una situación ya de violencia. Se recomienda que no sea al mismo tiempo y que los familiares o tutores estén presentes. Es decir, no podemos levantar un acta de hechos con menores. Tienen que estar los tutores o los padres de familia presentes a la hora de levantar el acta. ¿Por qué? Porque el menor no puede firmar. El menor no puede firmar y debe de estar alguien que ostente la calidad de su representante legal, que es el padre o madre o tutor, para poder defender los derechos del niño.
no se esté violentando o coaccionando cualquier situación que sean violentados sus derechos. Entonces, por eso se recomienda, cuando se refiere que no sea al mismo tiempo, o sea, puedes ir anotando los relatos, o sea, lo que está sucediendo. Puede ser que se cite a una parte a una hora, a otra parte a otra hora, o al mismo tiempo, pero que estén los tutores presentes. Asignar una clave de identificación, que es el número de folio. Justamente tuvimos una asesoría con un abogado de manera particular y nos decía, siempre debe de estar foliado tu acta de hechos, debe estar foliada y no es necesario que, por ejemplo, anexemos en una hoja de un acta de hechos todas las evidencias, ¿no? Que la copia que fue al DIF o la copia del oficio donde lo mandé al DIF, o sea, no deben de estar ahí. ¿Por qué? Porque se hace un libro muy grande y después es difícil de identificar cada uno de los actos ahí registrados, sino que al tener un folio o una clave de identificación, puedes anexar, bueno, más bien puedes tener un folder aparte con esa clave de identificación que te permite enlazar con la página del acta o con la situación clave, y eso te permite no tenerlos en espacios diferentes, sino tenerlo de manera amontonada. Es decir, folio 1, ¿no? De mi acta de hechos. Es el primer acto que estoy registrando, folio 1. Se pelearon, tales, están los padres de familia a tales horas. Como también, bueno, se inicia con la parte de, se levanta la presente acta, tiendo las tales horas en el día tal, en la escuela tal, levantando esta acta el servidor público tal o la persona tal con clave del servidor tal, ¿no? Ya se hicieron se identifica y ya empiezas a escribir y todo, y aparte tienes un folder donde dice clave de identificación o folio 1 en ese folder, y ya sabes que ese folder se relaciona con el acto que sucedió o el folio 1, y de esa manera no haces un amontonadero. Datos de la escuela, nombre, clave del CCT, nivel, turno, ubicación, teléfono, correo electrónico, nombre del director, nombre de las personas involucradas, de quién refiere el caso, si aplica. Ahora, en el caso de los menores, no se pone el nombre del menor, no se pone, si como yo soy menor, no voy a anotar Irving, Ramsés, Barragán, Rayón, está involucrado en esta situación, no, sino el alumno con iniciales IRBR está involucrado junto con otro alumno de iniciales JJLL, y está el familiar con nombre, ahí sí le ponemos un nombre completo. No se ponen los nombres precisamente por la protección de datos del menor y para revictimizar. El familiar o tutor de niños, niñas, adolescentes que asistió ante la llamada. Y al final de nuestra acta de hechos, ya que se describen todas las acciones, se describieron los acuerdos, que a lo mejor qué tipo de medidas disciplinarias o consecuencias formativas se aplicaron, se debe poner una leyenda. Esta acta se cierra estando todos de acuerdo, sin haber existido mala fe, coacción o algún otro error de consentimiento. Quiere decir que cuando esa acta, cuando llegue, si es que así el caso lo necesitase, llega ante un ministerio público, quiere decir que los que están ahí firmando y los que estuvieron ahí involucrados en esa situación, no se les coaccionó. ¿Qué es eso de coaccionar? No se les amenazó, no se actuó de mala fe, es decir, no actué para dañar al otro o no se dañó a otra persona, ni cualquier daño del error del consentimiento. Eso ayuda, bueno, nos decía el abogado, eso ayuda a darle legalidad a un acta de hechos, porque el acta de hechos va a ser un instrumento legal que se transforma en una prueba documental y que nos va a amparar ante una situación de este tipo. Ante otras situaciones relevantes, transcribir con palabras exactas que fueran utilizadas por niños, niñas y adolescentes cuando refirieron el caso de acoso escolar o del adulto que lo denunció, describir la conducta y estado físico de niñas, niños y adolescentes o del adulto en su caso, guardar confidencialidad a nivel interno y externo,
resultados y acuerdos generados a partir de la intervención, nombre y firma del director, nombre y firma de los padres o madres del alumno, nombre y firma del docente, nombre y firma de dos testigos de asistencia. Pero si se dan cuenta, en ninguna de estas últimas partes, nombre y firma jamás dice nombre y firma del alumno, porque el alumno no puede firmar, porque si no se le estaría coaccionando. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser menor de edad. O sea, su condición de menor de edad lo hace vulnerable y lo hace susceptible a violación de derechos. Por lo tanto, no firma porque se presume que pudo haber sido coaccionado para que firmara. Entonces, por eso no se pide. Ahora, nos dice el protocolo que existen ciertos riesgos o ciertos indicadores de riesgo, es decir, cosas que nosotros podemos detectar y que nos presupone, no quiere decir que eso es automáticamente consecuencia de, sino nos presupone que existe un posible, en este caso, acoso escolar. ¿Cuáles son estos indicadores de riesgo? Temor de ir al baño, temor o nerviosismo ante la presencia de una persona, que es el bully o el generador de violencia, cambios notorios en los hábitos alimenticios, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, irritabilidad, agresividad, llantos repentinos, dificultades en la integración del grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, enuresis, que es la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o la noche, eso es cuando se hacen de la pipí, encopresis, cuando se hacen la popó, de manera involuntaria. Ahora, estas dos en particular, sí las manejan. Yo recuerdo en todos mis exámenes que he participado, que sí manejan preguntas de esas. O sea, sí te la manejan así. O sea, el niño presenta una situación de enuresis. Posiblemente, ¿qué esté sucediendo con el niño, no? Ah, bueno, pues posiblemente haya una situación de acoso escolar. Pero sí manejan estos dos términos, sí los manejan. Fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, cortarse, aquí que dice golpearse, ponerse en situaciones de riesgos físicos, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar, causarse otras lesiones serias que comprometan su salud, ¿no? O sea, por ejemplo, igual una niña que le da ansiedad y que la niña empieza a rascarse, pero bueno, a rascarse los cachetes, pero ya no se da cuenta, ya no controla y empieza a rascarse hasta que le quedan marcadas los cachetes. Entonces, esta situación, pues obviamente es una situación de riesgo, una situación que no es algo cotidiano, no es algo normal. Entonces, eso es un foco rojo que nosotros debemos de detectar y automáticamente informar de que está sucediendo algo. Ahora, ahorita que se me vino a la mente, ¿no? Porque también me pasó con con unas maestras que en noviembre le dicen a una madre de familia, lleve a su hijo al psicólogo. ¿Por qué? Porque no domina las habilidades básicas de matemáticas, las operaciones básicas. No tiene dominio, entonces a lo mejor hay un problema, pues llévelo al psicólogo. La acción de las maestras no está mal. O sea, tiene una finalidad pedagógica. Bueno, yo así lo quise ver. Tiene una finalidad pedagógica. Tiene una finalidad de que haya una solución ante una problemática. Pero ¿qué pasó con las maestras? Se saltaron la autoridad, o sea, se saltaron al director y a mí en el sentido de que no avisaron. Entonces, afortunadamente es una situación que pues ahí queda porque la señora estaba de acuerdo y fue al DIF y le dieron servicio en el DIF, que es un servicio público. Pero si la mamá hubiera estado en otra posición y es que mi hijo me lo están derivando de las maestras y las maestras quiénes son para derivarme y aparte no tengo dinero y las tuve que gastar en un particular porque si no me le iban a reprobar o no sé, entonces ahí sí ya causa una problemática. No deben de saltarse. En este caso, las maestras, ¿cuál era su obligación? Detectar, ya detectamos, y después actuar. ¿Cómo actuamos? Pasando a derivación, o sea, pasando, informando
a dirección escolar o a orientación y esta a su vez a dirección, porque la única persona que puede derivar es el directivo, ni siquiera el subdirector, el director, si es que lo hay, porque a veces no hay, entonces ya el subdirector, pero el director quien deriva ante una situación de llevarlo a terapia, mandarlo a una institución pública, mandarlo a cualquier situación de otra institución que pueda apoyar al desarrollo adecuado del menor, es el directivo, no las maestras o los maestros. Entonces se debe de informar para tomar este tipo de decisiones. Trastornos del sueño, terrores nocturnos, insomnio, pesadillas, sonambulismo, bruxismo. Ah, bueno, se me fue. Lo de la niña que se le daba ansiedad y se rascaba mucho los cachetes, entonces pasa a orientación, orientación da la contención necesaria, después pasa a dirección para que dirección le haga la solicitud de que vaya a una institución pública para que le den el seguimiento en cuanto al trastorno de ansiedad, ¿no? O a la ansiedad que ella refiere y que el mismo padre corroboró, ¿no? Pero se dieron cuenta, es todo un proceso, o sea, no nada más es vete al psicólogo y ya. Trastornos del sueño, bueno, eso ya, malestares físicos constantes, dolor de estómago, vómito, dolor de cabeza, náuseas, deserción escolar, o sea, alumnos que ya no quieran ir a la escuela, ¿por qué? Porque ya no se sienten en un ambiente cómodo, ya no están en un lugar adecuado para que se desenvuelvan de manera correcta y pacífica, o sea, ya tienen miedo de ir incluso a la escuela. ¿Qué hacen? Es empezar a dar pretextos o situaciones en las cuales le dicen al papá, mamá, ya no quiero ir, ya se me hizo tarde, mejor cámbiame de escuela. O sea, son situaciones que vamos observando que nos van dando alerta de que algo está sucediendo. Cambios de hábitos en la higiene, suciedad, desaliño, despeinados, desinterés en actividades vinculadas en aprendizaje, ya no quiere hacer a lo mejor nada, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades escolares, descenso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en el estado de ánimo, uso y abuso de sustancias nocivas, periodos de ausentismo marcados, repetitivos o repentinos. Indicadores específicos en caso de riesgo de agredidos de acoso escolar, o sea, las víctimas. Son personas que se burlan de ellos o de ellas, les insultan, les dicen cosas para molestarlos, les dicen groserías, perdón, le critican, le ponen apodos, es sujeto de discriminación, le gritan, le ignoran, le quitan sus cosas, rompen sus cosas, culpan sin razón, los golpean, los provocan, los empujan, los jalonean. Esta es algo muy común en el que se rompan sus pertenencias o incluso se las escondan, ¿no? Aquí faltó esa parte de que se les esconden las pertenencias. ¿Qué debemos de hacer? Comunicar en autoridad inmediata superior, comunicarlo de inmediato a padres, madres o tutoras, supervisar las actividades que realiza la niña, niño o adolescente, presuntamente afectado al interior de la escuela, implementar las medidas que garanticen su integridad emocional, así como la confidencialidad. Otra vez aquí estamos viendo el protocolo de actuación para estos tres casos, maltrato, abuso, acoso, que es comunicar de inmediato a la autoridad superior. Comunicar de inmediato, o sea, estas dos al mismo tiempo, comunicar a los padres, madres de familia. Posteriormente, supervisar cómo está la niña, el niño o adolescente. ¿En qué caso de, por ejemplo, de supervisar? En el caso de la niña que les decía que tocaba a los niños y que se fue al baño, o sea, si la directora no se da cuenta de que la niña agarra algo, entonces imagínense en la consecuencia que hubiera pasado si la niña se sigue cortando. Nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Pero es importante observar las actitudes de los estudiantes. ¿En qué terminó este caso? Bueno, terminó que el DIF justamente hace una derivación, o sea, hace todo un análisis de los que están involucrados en el problema, deriva a psicología o a psiquiatría directamente, y justamente la niña pasó a psicología y pasó a psiquiatría y está en constante supervisión del DIF hacia la familia, porque de donde surge todo este conflicto, o sea, todo este conflicto tiene un surgimiento, un nacimiento desde el propio padre, porque el padre las agrede de manera física y posiblemente hasta sexual, pero
De ahí surge el por qué la niña se comporta así. Entonces, bueno, ya el DIF es quien actúa ya de manera más radical cuando una situación no la podemos controlar, no está en nuestras manos, en los docentes o los directivos. Protocolos para la prevención. Ok, ahora sí, vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que igual es hablar de protocolos. Seguridad escolar, ¿sale? La Secretaría de Educación Pública va a impulsar el programa Escuela Segura. Este es un programa que debemos de llevar su actuación, o sea, es un programa vigente que se utiliza en todas las escuelas de educación básica, educación media superior, en donde es una estrategia para consolidar o tratar de que las escuelas de educación básica sean espacios seguros. Este programa de escuela segura no solamente es aplicar la carta de seguro escolar, o sea, no nada más es programa escuela segura es seguro escolar, no, sino implican todas las estrategias necesarias para prevenir riesgos y para atender riesgos, ¿no? Que se susciten en la escuela. Entonces, uno de ellos es seguro escolar. Otro de ellos es implementar los diferentes comités que van a prevenir ciertos riesgos. Por ejemplo, los comités de seguridad en cuanto a simulacros, el comité de simulacros, ¿no? El comité de alimentos, de ver que los alimentos que se venden en la escuela sean saludables y sobre todo estén en las mejores condiciones de salubridad. Entonces, este PES o este programa de escuela segura va a prevenir riesgos asociados con violencia, con consumo de sustancias adictivas y los actos delictivos de cualquier índole. Esto nos va a llevar a que existan ambientes seguros en las escuelas. Esta es una de las posibles preguntas que les hagan. ¿Qué busca este PES o este programa Escuela Segura? Ambientes seguros. Ambientes donde se proteja la integridad del menor. ¿Cómo? Pues obviamente a través de ciertas acciones que van a se impulsan por este programa Escuela Segura, y va a garantizar que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes necesarias. ¿Qué es esto? Otra vez, es una competencia. Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores son competencias. ¿Competencias en qué sentido? Para que sean ciudadanos conscientes y comprometidos. El Consejo de Participación Social, sus comités y su fortalecimiento. ¿Quién ayuda al PES, el programa Escuela Segura? Ayuda el Consejo Escolar de Participación Social, ¿sale? Y sus diferentes comités. Uno de ellos es el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, que es el que hace justamente el de los simulacros, ¿sale? Y de simulacros, no nada más es de temblores, que creen que hay simulacros de muchas cosas. El mismo programa te lo dice. Dice que debe de existir simulacros en cuanto a sismos, simulacros en cuanto a fugas de gas, simulacros en cuanto hay una persona ajena a la escuela, simulacros en cuanto hay una introducción de un arma a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay simulacros de muchas cosas y las escuelas generalmente se quedan con el de sismos. Es con el único que se quedan y no con nosotros. Pero son riesgos que están latentes, o sea, que pueden llegar a pasar. Nos van a permite comprender los riesgos, prevenirlos y reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Escuela y familia y con mayor vinculación institucional a favor de la seguridad. Otro ejemplo, ahorita ya la parte de de operación Mochila Segura, mochila segura ya está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una jurisprudencia donde dice que el revisar las pertenencias de cualquier persona pues es algo inconstitucional. O sea, yo no puedo revisar las cosas. Incluso en la propia Constitución nos dice que no, ninguna autoridad o ninguna persona nos puede molestar en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra casa o en nuestras pertenencias. Entonces, mucho menos
un servidor público puede llegar a violentar esta parte. ¿Qué es lo que incluso derechos humanos? Bueno, antes se vinculaba, ¿no? Los padres de familia, derechos humanos, los directivos y seguridad pública. Bueno, directivos y docentes y seguridad pública. Todos actuaban de una manera para que se vigilara que no se violaran los derechos humanos. Pero a partir de esta jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, entonces derechos humanos se deslinda. Dice, como yo no tengo un protocolo para revisar mochilas, entonces mejor me quito. Y ya no se pueden hacer. Pero el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, junto con el Consejo de Participación Social, es decir, los padres de familia, pueden revisar, bueno, pueden hacer esta operación mochila segura, pero que no intervenga ningún servidor público. Pero sí se puede hacer. Aquí nos dice vinculación institucional a favor de la seguridad, la promoción de simulacros y capacitaciones en primeros auxilios, acciones pertinentes para un pronto restablecimiento de la vida cotidiana en las escuelas. Ahora, ¿qué nos dice este manual, el PES, el Programa Escuela Segura? Que nosotros debemos de actuar en 3 momentos, o existen 3 fases o 3 momentos indispensables para poder actuar. La primera es la precrisis, antes de la crisis, antes de que suceda algo, que es justamente muy relacionado con el protocolo de acoso, abuso y maltrato. Acuérdense que hay una prevención, que en este caso lo vamos a conocer como la precrisis, donde se sabe que algo puede suceder. O sea, sabemos que nadie está seguro de que explote el tanque de gas, nadie está seguro que se meta a alguien, que un chamaco meta un arma, ya sea de juguete o verdadera, porque ya nos pasó que igual metieron 2 pistolas, eran de juguete, pero se tiene que actuar de la misma manera. Entonces, la precrisis es saber que algo puede suceder, que algo posiblemente puede llegar a pasar, que no se debe de omitir ninguna de estas acciones, pues para que no genere una situación que se lamente, y obviamente de fomentar que la escuela siempre debe de estar alerta, saber qué hacer, ¿no? Muchas veces las escuelas no están ni siquiera capacitadas para saber cuál es el toque, el alarma o el toque o el timbre o la señal para poder actuar en un caso de sismo. Ni se diga cómo actuar ante una situación de un accidente escolar y que se tenga que aplicar el seguro escolar. Hay maestros que no saben ni que existe eso. Se los juro que no saben ni que existe. Entonces es algo que se le delega siempre al directivo. O sea, el seguro escolar, tu directivo lo aplicas. ¿Qué creen? Que el mismo seguro escolar, el mismo PES, Programa Escuela Segura, te dice que no, que en ausencia del directivo lo aplica un orientador. En ausencia de un orientador lo aplica cualquier docente. En ausencia del docente lo aplica cualquier persona mayor de edad. O sea, cualquier persona puede aplicar una carta una carta de seguro escolar, pero no, ni siquiera la comunidad está capacitada para hacerlo. No saben ni dónde está, no saben ni cuál es el formato, no saben cuál es el timbre, si hay un timbre con una clave específica, no saben si, dónde son las zonas de repliegue. ¿Cuáles son las zonas de repliegue? Pues aquellos espacios donde el estudiante está seguro ante una situación de sismo. ¿Qué hacer si hay balazos afuera de las inmediaciones de la escuela? ¿Qué hacer si un estudiante mete un arma? ¿Qué hacer si hay una fuga de gas? Etcétera, etcétera. Todo eso se trabaja en las precrisis, en la prevención. Se debe de capacitar a toda la comunidad para saber qué hacer. En la crisis es cuando ya hay una situación que está emergiendo, ¿sale? O sea, está temblando. ¿Qué tenemos que hacer? No, bueno, yo ya sé que si hay un temblor, inmediatamente mi timbre lo toco en varias ocasiones, pero de manera cortada, ¿no? Pi, 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 pi. Entonces ya mi comunidad ya está preparada, ya sabe que hay una situación donde tienen que salir a las zonas de repliegue, ¿no? Pero porque ya está previamente capacitada. Entonces ya sabe cómo actuar. En una situación de crisis, debo de resguardar la integridad del menor, acuérdense. Y debo de actuar, ahorita ya lo vamos a ver cómo vamos a actuar. Y la post-crisis
Es decir, cuando ya haya pasado la situación, la contingencia, la emergencia, la urgencia, ¿cómo yo voy a reflexionar como comunidad para poder aprender de esto y no se vuelva a repetir alguna situación que nos falló? O sea, no es para regañar ni para hacer una situación de, de, de sanciones a diestra y siniestra, sino es para saber qué nos falló y cómo lo vamos a mejorar. ¿Saben qué? Primero A se fue hasta donde está la techumbre cuando hay un sismo, pues se les va a caer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces reflexionamos para volver a hacer las capacitaciones y decimos, a ver, primero A, entiendan que este es su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque si algo pasa, se cae, no les va a pasar nada, no les va a pegar. Y esa es una poscrisis, aprendo de la crisis. ¿Sale? Bien, nos desconectamos y ya entramos a estas contingencias. Nos desconectamos y volvemos a entrar, por favor.